Javier Sandoval, él es consejero regional del Partido Igualdad, sin duda uno de los rostros del caso Convenios en materia de denuncias del caso Convenios también. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Buena Costumbre Prime. Hola, muy buenas tardes, Mónica, Álvaro. Me agrada compartir este espacio con ustedes. Por supuesto que sí, Javier. Bueno, avanza la investigación de manera importante. También está derivando a la familia del gobernador regional también, y también a todas las otras personas involucradas, a las familias también, en el ya polémico secreto bancario también. Me gustaría primero conocer su opinión acerca de los avances en esta investigación. Bueno, esto me parece que son acciones apropiadas en el sentido de que buscan establecer y conocer cuál es la ruta del dinero, finalmente acá. Pero la verdad es que vamos a poder conocer toda la verdad de esta situación cuando tengamos un nuevo gobernador, cuando tengamos nuevas autoridades que puedan dar garantías, al igual que lo que sucedió, por ejemplo, en la región de Coquimbo, en ese gobierno regional, donde se destituyó a la gobernadora para poder acceder a información privilegiada que de lo contrario no está accesible y que es la que fundamenta las faltas administrativas, así como también penales, que pueden después dar pie a una inhabilidad de cargos públicos a los responsables políticos en el caso Convenio. Cosa que hasta aquí, como sabe la opinión pública, como saben ustedes, no ha sido posible de indagar y de gestionar debido, digamos, a la resistencia que existe incluso al interior del gobierno regional a avanzar en transparentar toda esta situación. Javier, en ese mismo sentido, usted sostiene que la actitud que ha denunciado reiteradamente a lo largo de estos meses por parte del gobernador Díaz y de su equipo más cercano no ha cambiado, en el sentido de que no hay facilidad para acceder a la información, que el sistema de gestión, que entiendo se llama SAGIR, todavía sigue funcionando con defectos, que todavía no está cargada toda la información. Es decir, ¿usted sigue sosteniendo lo mismo? ¿Nunca cambió la actitud del gobernador Díaz respecto de este asunto, de que los consejeros, los que fiscalizan, porque da la impresión de que la mayoría no lo hace, como usted que fiscalizó al gobernador permanentemente, que lo denunció, en fin, que fue a Contraloría, que hizo presentaciones y que ha perseverado en esto, y no tiene facilidad para acceder a la información respecto de los convenios y otros? O sea, nosotros no solo no tenemos facilidad para acceder a la información, sino que permanentemente se juega acá al gato y al ratón. Se obstruye, se miente incluso cuando hemos hecho solicitudes, se hostiga a quienes hemos levantado y nos hemos atrevido, digamos, a ejercer esa atribución que tenemos por ley, que es la de fiscalizar, cayendo incluso en la persecución política, en la mentira, en prácticas que hemos denunciado por el carácter que tienen, incluso violento, en términos de confrontar, digamos, la transparencia. Por otro lado, tenemos efectivamente un escenario en el gobierno regional donde el Consejo Regional, en su mayoría, digamos, se ha negado a dar los pasos esenciales, sustantivos, que requiere ejercer una fiscalización. ¿Cuáles son? Por ejemplo, reunir las firmas para poder llevar el caso al Tribunal Electoral. Eso mismo quería preguntarte, Javier, porque en el fondo tú mismo nombrabas el caso de la gobernadora de Coquimbo, que fue destituida. ¿Por qué razón el gobierno regional, los consejeros regionales de acá del Biobío no lograron ponerse de acuerdo para poder optar a esa opción con Rodrigo Díaz en pos de facilitar la investigación, me refiero? Bueno, acá lo que se decía inicialmente cuando partimos con estas denuncias, cuando levantamos y destapamos la olla, porque hay que establecer que la olla fue destapada, sí. Lo que pasa es que es una olla profunda, que tiene varios fondos y que cuesta llegar a ella, requiere mucha investigación, pero cuando destapamos esta olla, el argumento que daba la mayoría del Consejo Regional, la mayoría era: los antecedentes son insuficientes desde el punto de vista administrativo para configurar un abandono de deberes, que es una figura administrativa fuerte, sí, que requiere un volumen importante de faltas a la probidad, de faltas administrativas, de, digamos, actitudes, digamos, que tienen que ver con favorecer intereses propios, usar información privilegiada o simplemente dejar hacer, que es el abandono de deberes. Tiene que ser mucho y era poco, según la mayoría del core. Y por otro lado, no se configuraban tampoco escenarios de delito, a pesar de que la cuestión de los delitos corre por otro carril.
Entonces, un pretexto falso, una falacia que escuchábamos en la mayor parte de los consejeros y consejeras que se referían a esto era: hay que esperar a que avance tribunales en su investigación, en circunstancias que lo que estábamos buscando en el TER no eran... son sanciones administrativas en este caso. delito, sino falta administrativa. Bueno, hoy día, ya con 4 informes de Contraloría y habiendo transcurrido más de un año, tenemos informes que son demoledores. A pesar que Contraloría no alcanza a agotar todos los focos de denuncia y de incongruencia que hay en el mal manejo del gobierno regional, pero sí establece de que hay una inobservancia reiterada, falta de mecanismo, no hay evaluación de los programas y que en definitiva hay también este uso, digamos, de eventual tráfico de influencia, pero que son conflictos de interés, que es una figura junto con falta de la probidad que sí está en los informes de Contraloría. Y eso es más que suficiente para poder llevar al tribunal. Tenemos consejeros regionales que van a la reelección y que sin embargo se han negado sistemáticamente a fiscalizar, han hecho vista gorda o incluso nos han hostigado a los que fiscalizamos. Esperamos que eso esté muy a la vista ahora en el escenario electoral. Y tenemos otros que llegaron después y que han tenido una suerte también de duda, de inmovilismo, y ahora tenemos un informe que realmente no deja alternativa. Por eso me parece muy relevante una propuesta que la ha planteado en este caso nuestro asesor y también compañero de bancada, Franco Quidel Mora, que ha levantado y está levantando una propuesta de que quienes van al futuro cargo de consejeros y consejeras regionales se atrevan a suscribir el llamado y el compromiso de poder, en caso de ser electo, llevar al tribunal electoral al actual gobernador, porque llevarlo a un tribunal significa un juicio y un juicio justo. No significa de que automáticamente se le condene, como tampoco está ocurriendo eso en el caso de su imputación, ¿verdad?, en las investigaciones que hace Fiscalía. Y por lo tanto, es algo perfectamente loable y que además permitiría inhabilitar eventualmente, ¿verdad?, la posibilidad de que ejerza cargos públicos en el futuro, no solamente en esta elección. Bueno, a la pregunta, Mónica, a la gobernadora en la región de Coquimbo la suspendieron 2 meses. Esa fue la suspensión que estableció el TER, en este caso el propio Consejo, ¿verdad?, regional de allá a través del TER. Y esos 2 meses, que es una sanción muy leve, fueron suficientes para poder obtener la información adicional respecto de las irregularidades que se desarrollan en esa región. Entonces, no nos explicamos por qué, por conveniencia, por miedo, por esta política tradicional bastante descompuesta a la que están acostumbradas las fuerzas políticas en general en nuestra región, lleva a que las personas que se eligen en cargo se aprovechen de la distancia que hay con la sociedad, de la falta de control y de conocimiento que tiene la mayoría de la población para eludir sus responsabilidades, hacer vista gorda, lavarse las manos e incluso amparar y respaldar las malas prácticas que ya están demostradas al interior de un gobierno regional como el del Biobío. Yo tengo la impresión de que las acusaciones que se le hacen a la gobernadora de Coquimbo y que finalmente derivaron en su destitución son menos graves que las que están siendo investigadas en torno al gobierno regional del Biobío. Faltó voluntad, entonces, dice esto acá. Yo creo sin duda que hay una connivencia de una parte importante del Consejo Regional que simplemente no quiso que se investigara más, ¿no? Eso es lo que yo creo. Habría que preguntarse por qué no quieren que se investigue más. Es que ellos sostienen que no hay razón, que... Puede ser el año electoral también, como dice bueno, Javier. yo creo que lo que está diciendo Javier, él tendrá que hacerse cargo de sus apreciaciones y yo de las mías, pero claro, evidentemente que hay razones de sobra para que se hubiese iniciado una investigación por este canal, que no es el canal de la justicia penal, que no es el canal de la justicia civil, que es el canal de la justicia electoral. Tenemos declaraciones de Rodrigo Díaz Werner a propósito de esta resolución, esta solicitud que ha hecho Fiscalía para abrir las cuentas corrientes de su esposa y de su núcleo familiar. Esto fue lo que dijo Rodrigo Díaz Werner, el gobernador del Biobío.
Y he tomado conocimiento de que la fiscal ha solicitado que las cuentas corrientes, cuentas de ahorro en el caso de mi hija pequeña, puedan ser conocidas. Y le hemos hecho llegar una autorización a la fiscal que instruye la causa para que conozca todos los antecedentes de mi señora, y espero que las próximas horas también lleguen de mis hijos, debidamente firmados, porque no tengo nada que ocultar. De hecho, si me hubieran pedido que voluntariamente entregara esto, lo habría hecho y lo ofrezco. Cualquier antecedente que se quiera conocer, tanto mío o de mi familia, siempre va a estar disponible, porque he tenido esa conducta desde que partió este proceso, poniendo yo voluntariamente mis antecedentes bancarios a disposición, y lo voy a seguir haciendo en cualquier cosa para contribuir a esclarecer la verdad sobre estos hechos. Entendemos que el gobernador Rodrigo Díaz está fuera del país, en Argentina, en Neuquén. ¿Qué opinión le merecen los dichos del gobernador Javier Sandoval? Mire, la verdad de las cosas es que yo creo que eventualmente problemas ya de este tipo, delictuales, de acaparar recursos, digamos, y desviarlos con algún fin político, electoral o de algún otro tipo, no necesariamente se van a dar a través del entorno familiar. Esa es una percepción que yo tengo. Por eso creo que dentro de las diligencias puede tener una mayor pertinencia eventualmente de que se esté también yendo a buscar a jefaturas de división, a gente del equipo político, porque incluso cuando se producen estas situaciones, digamos, que en algunos casos se convierten en malversaciones de fondo con fines, digamos, político-electorales, esto se hace a través de mecanismos bastante mejor aceitados que estar involucrando, ¿verdad?, al entorno familiar. Y por lo tanto, aquí lo relevante es buscar la ruta del dinero. ¿Por qué? Porque acá hay dineros perdidos, y ese es el problema, que no se sabe dónde está la plata. Dineros públicos, por cierto. La pregunta a la que hay que contribuir y a la que tiene que contribuir el gobernador, o debiera hacerlo, y a la cual va a contribuir, por lo menos en este caso, nuestra candidatura, en el caso de que tengamos ese cargo, es a responder a la pregunta: ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata? Ese es el interés, no quiénes son las personas que no la tienen, no quiénes son los que están siendo a lo mejor investigados sin justificación. La pregunta es: ¿a dónde fueron a dar esos recursos? Porque hay Javier, derechamente, disculpe que lo interrumpa. Injustificados. En función del tiempo, le pregunto directamente: ¿usted cree que el gobernador Díaz robó? Yo no puedo hacer una afirmación de esas características. Yo lo que puedo decir es que hay actividades que no se hicieron, hay gastos que no están justificados, hay abandono notable de deberes, hay permisividad y obstrucción a la investigación, y las razones de por qué quiso o incurrió en esa descriteriada forma de enfrentar una crisis de corrupción el actual ejecutivo y el jefe del servicio, las razones de eso yo creo que tienen que ser la materia de la investigación, y yo no las puedo afirmar ni tengo por qué estarlas suponiendo, pero aquí hay hechos, y estos hechos son sumamente graves, han comprometido la confianza pública, y lo que sí sabemos es que el aumento de la desconfianza en las instituciones favorece a la delincuencia, la corrupción favorece a la inseguridad, y cuando tenemos una descomposición política y una crisis que no se aborda de manera razonable, de acuerdo al sentido común, sino que lo que se hace es incluso utilizar la institución para protegerse, la investidura del cargo, los mecanismos y las redes de poder que se tienen, me parece que desde el punto de vista ético y político es más que suficiente para descartar que ese sea el tipo de autoridad política que nos merecemos, independientemente de las razones por lo que lo haya hecho. Marjorie Carreño y Katy González escriben en YouTube a propósito de su candidatura a gobernador regional Javier Sandoval, y le desean, no puedo decirlo aquí porque estaríamos haciendo propaganda, pero sí, le desean éxito. Le desean éxito. Javier, antes de despedirnos, nos gustaría preguntarle respecto de otro asunto que tuvo lugar ayer en la Universidad de Concepción, cuando su colega, candidato también a gobernador regional por el Partido Republicano, Fernando Peña, fue amenazado de muerte. Un joven le dijo que lo iban a llevar al paredón y lo iban a colgar. Bueno, también Javier nos contaba que ha recibido hostigamientos, que ha recibido acciones violentas, sí, persecución política también. ¿Qué opinión tiene respecto de lo que pasó ayer, Javier? A mí me parece que son actitudes que hay que tratar de excluir de los espacios de debate,
que tiene que tomarse mejores medidas para resguardar, ¿verdad?, a quienes estamos participando en esta contienda, y tengo la impresión de que ahí existían también de parte de esa persona joven, ¿verdad?, estudiante, que profirió ese tipo de exclamaciones, de interpelación, de ofensa. Ahí hay también un tema que parece que viene con anterioridad, sí, de la época en que el candidato fue Seremi de Educación y eventualmente puede haber tenido algún tipo de medida que lo haya perjudicado, y por eso se desahoga de esa forma. Pero yo creo que amenaza propiamente tal, ahí es más complicado establecerla, sino que más bien el estudiante probablemente se va a retractar, y aquello tiene que ver, digamos, con ese tipo de juicios que se elaboran sobre autoridades que han tenido poder y que eventualmente han tomado decisiones incorrectas. Pero Javier, pero usted me dice que prácticamente que entiende el estudiante que se haya desahogado. Fue una amenaza de muerte. No, yo estoy explicando el fenómeno, no estoy justificando ningún porque caso. Le pregunto si está justificando o relativizando el hecho. No, me parece que es un hecho que no debe ocurrir, me parece que es una actitud que tiene que estar fuera de los marcos de convivencia, y que es esperable y probable que el estudiante pueda corregir sus dichos propios, seguramente, de la frustración frente a la experiencia que tuvo como estudiante, aparentemente de la educación media en ese entonces, en el pasado, pero no justifico esa actitud. Javier Sandoval, candidato, consejero regional, y hay que decirlo, candidato a gobernador regional por el Partido de Igualdad, conversando aquí en Buena Costumbre Prime por Metropolitan. Gracias, Javier, por venir. Gracias a ustedes. Que estés muy bien, buenas noches. Buenas noches.